Sandra Vall es una artista de carrera media que ha representado a España en la Bienal Internacional de Cerámica de Corea, que actualmente está exponiendo también en Centro Centro en Madrid y que en este momento les presentamos la exposición Sandra Vall, la erótica del tiempo, que es una exposición individual que acoge el Museo Nacional de Cerámica y Artes Suntuarias. Sandra, me gustaría hablar, o por lo menos que me comentaras tu concepto sobre el tiempo, ese tiempo orgánico, donde se juntan todos los tiempos, presente, pasado, no hay orden, ¿no? Y donde nos llevas a esos diferentes tiempos a través de un elemento que forma parte de nuestra cotidianidad, que, como tú has dicho en muchas ocasiones, es origen, y que es el elemento cerámico. Y cómo lo pones en diálogo con otros materiales que tienen sus propios procesos y que con todo ello nos llevas a, digamos, a escenarios que están en nuestro imaginario colectivo, pero que nos los reformulas para que entendamos ese concepto del tiempo y del espacio de otra manera. Todo glosado con muchos... nos llevas también, mejor dicho, a un mundo de símbolos, a un mundo cósmico, espiritual. Es verdad que estoy haciendo como un panorama, ¿no?, sobre cómo veo un poco tu proceso como artista, e incluso dentro del punto de vista formal y conceptual, y me gustaría un poco que definieras un poco cómo abordas el tiempo, cómo abordas el elemento cerámico y cuáles son los nexos entre ellos y qué nos quieres ofrecer. Bueno, es verdad que el tiempo es algo muy difícil de medir. Suelo entender el tiempo en mi trabajo como una serie de escenarios que conjugan los materiales, la historia, el espacio, y lo tratan de una manera circular, es decir, orgánica. Como decías, no existe una linealidad entre pasado, presente y futuro. Al final, el material cerámico es un material que ya cuenta o narra de una forma muy concreta esa idea de tiempo, puesto que ha formado parte, como tú bien decías, del origen de nuestra civilización, forma parte del presente a través de distintos ámbitos y también forma parte del futuro por estar presente en la tecnología y en las industrias, incluso la aeroespacial. De ahí que el material cerámico sea el eje fundamental de mi trabajo y todo mi trabajo, aunque converge en distintas disciplinas y materiales, utiliza la cerámica siempre como un punto de partida. Y luego, además, hablando de tecnología aeroespacial, donde efectivamente se utiliza también el componente cerámico, has hecho una pieza que es Landolt, que es, digamos, la pieza más tecnológica que encontramos en esta exposición, donde también tiene un componente de inteligencia artificial. Me gustaría que hablaras un momento sobre ello. Pues la instalación Landolt, que se encuentra al final del recorrido de esta exposición y genera una tensión prácticamente con el resto de la exposición, también por utilizar un material que, aunque nos parece diferente, que es el vidrio, morfológicamente es como un primo hermano de la cerámica o de la porcelana, tanto por su proceso de trabajo como por la propia morfología del material. Esta instalación, que se desarrolló prácticamente de manera íntegra en la Real Fábrica de Cristales de la Granja, con un magnífico equipo, va acompañada de una pieza sonora que recoge todos los sonidos del proceso de trabajo cerámico en el estudio, que luego se han trabajado esos sonidos por medio de sintetizadores, y también por medio de la IA hemos logrado extraer la traducción del propio material del vidrio en sonido. Con todos esos elementos hemos formado una pieza sonora de unos 15 minutos que acompaña la propia instalación de vidrio, que es Landolt. Y es verdad que a nivel simbólico hay otra pieza sonora, ¿no?, que es la de Cuatro Tiempos,
y podemos encontrar en esta exposición 7 piezas que son independientes pero que mantienen una relación entre ellas. Es verdad que el juego también es otro elemento que caracteriza tu trabajo y está presente. Es verdad que es un juego quizá en este caso un poco más violento, un poco más ácido, ¿no? Es un juego mucho más ligado al poder, porque el poder también es un elemento que te interesa mucho y que tú has trabajado a través de las arquitecturas, que como sabemos te has criado en Sevilla, en el barrio de Triana, con muchísima aproximación al material cerámico y a las arquitecturas de poder, ¿no? En esta exposición de 7 piezas, realmente tenemos esa tensión entre el Landol que acabas de comentar y Tissé que hemos elegido para que sea la imagen de la exposición. Tissé es una pieza muy interesante que también nos remite a la cerámica en el sentido clásico, ornamental, y que está en el imaginario de todos, y que además la has dotado de unos atributos con otros materiales que nos lleva un poco a ese sentido de lo femenino, del origen otra vez, ¿no? Y todas esas piezas que son independientes, como decíamos, sí mantienen de pronto una relación entre ellas. Me gustaría que me hablaras un poco sobre esa relación. Pues básicamente el nexo que une a todas las piezas es una manera de comprender el tiempo desde esferas como la cosmogónica, la sacra, lo musical, lo lúdico, pero sobre todo porque en todas ellas hay un componente de entender esa erótica del tiempo como un estado en suspensión, como algo que transmuta continuamente, como algo intangible, como si esa erótica del tiempo estuviese presente en la transgresión, en la espera, en la tensión, en el deseo. Todos esos son elementos que no solo se manifiestan en el propio proceso creativo, sino que están presentes en cada una de las piezas y en el propio recorrido. Eso es muy interesante porque el título, que es muy jugoso, Sandra Bal y la erótica del tiempo, realmente cuando alguien conoce tu trabajo, yo siempre te he comentado, ¿no?, que tu trabajo me resulta muy sensual. Y es verdad que en los procesos, en los tránsitos, en ese espacio liminal, ¿no?, ahí podemos encontrar esa erótica del tiempo que efectivamente, como estás planteando, va a ir uniendo en los diferentes procesos todas las piezas. Y ya para terminar, Sandra, me gustaría que si tuvieras que decirle algo al público para iniciar el recorrido de la exposición, ¿qué le dirías? Que las propias piezas permitan abrir una puerta para tener otra comprensión de cómo habitamos el tiempo y el espacio. Y sobre todo que disfruten la estética y lo que esos diferentes materiales en una sola pieza pues, nos pueden evocar, ¿no? Otras miradas, otras formas de ver. Pues esperemos efectivamente que disfruten de esta exposición que has ido construyendo a lo largo de estos últimos casi 3 años y que por fin la vemos aquí expuesta, y la verdad es que es una alegría, ¿no?, y un orgullo también. Así que muchas gracias, Sandra, y ha sido un placer trabajar contigo en este proyecto. Igualmente.